Cuando Dominic Morales entró a la sala de audiencias del condado ese martes por la mañana, no imaginaba que estaba a punto de presenciar un caso que cambiaría su perspectiva sobre la justicia para siempre. La sala estaba llena. El murmullo de conversaciones nerviosas llenaba el aire mientras decenas de personas esperaban sus turnos. Dominic tomó asiento en la galería, su grabadora discreta lista en su bolso. Llevaba semanas investigando casos de abuso de poder en el sistema judicial local, y ese día había algo diferente en el ambiente. Caso número 247. El Estado contra Sofía Méndez, anunció el secretario del tribunal. Una mujer latina de aproximadamente 32 años se levantó de su asiento. Vestía un traje sastre oscuro impecable, su cabello negro recogido en un moño profesional. Caminó hacia el estrado con una postura que irradiaba confianza, pero Dominic notó algo más en sus ojos, una determinación que conocía bien de sus años cubriendo historias de latinos enfrentando injusticias. El abogado de la fiscalía, un hombre de unos 50 años llamado Richard Blackwell, se puso de pie. Su traje era claramente caro. Probablemente costaba más que el salario mensual de muchas de las personas en esa sala. Tenía una reputación en el condado, agresivo, despiadado y, según los rumores que Dominic había escuchado, particularmente duro con los acusados latinos. Su señoría, comenzó Blackwell con una sonrisa condescendiente. Tenemos aquí a la señorita Méndez, acusada de obstrucción de la justicia y falsificación de documentos oficiales. Dominic se inclinó hacia adelante. Esto sonaba serio. La señorita Méndez fue arrestada hace 3 días, cuando intentó interferir en una investigación federal activa, continuó el abogado, su tono volviéndose más dramático. Ella afirmó tener autoridad para detener nuestro procedimiento. Afirmó tener credenciales que tras una investigación preliminar no pudimos verificar. El juez, un hombre mayor de cabello gris llamado Honorable James Peterson, miró a Sofía por encima de sus lentes. ¿Tiene representación legal, señorita Méndez? Me represento a mí misma, su señoría, respondió Sofía con voz clara y firme. Blackwell soltó una risa sarcástica que resonó en la sala. Por supuesto que sí. Otra inmigrante que cree entender nuestro sistema legal mejor que los profesionales que hemos dedicado décadas a estudiarlo. Dominic sintió que la sangre le hervía. Sacó su libreta y comenzó a escribir rápidamente. Esto era exactamente el tipo de discriminación que había estado documentando. Señor Blackwell, dijo el juez con un tono de advertencia, aunque Dominic notó que no parecía particularmente molesto. Mis disculpas, su señoría, dijo Blackwell sin sonar arrepentido en absoluto. Pero debemos ser realistas. La señorita Méndez no solo obstruyó una investigación legítima, sino que también presentó documentación que nuestros expertos determinaron como potencialmente falsificada. Eso no es cierto, intervino Sofía calmadamente. Ahora también es experta en análisis forense, se burló Blackwell, volteándose hacia el jurado con una expresión exagerada de incredulidad. Señores, esto es exactamente el problema que enfrentamos. Personas que vienen a este país que... Objeción, dijo Sofía firmemente. El fiscal está haciendo suposiciones sobre mi origen sin ninguna base legal para este caso. Denegada, respondió el juez Peterson. Señor Blackwell, continúe pero mantenga sus comentarios relevantes al caso. Dominic intercambió miradas con otra periodista que reconoció en la sala. Ambas compartieron una expresión de frustración. Habían visto esto demasiadas veces. Blackwell se acercó a su mesa y tomó una carpeta. Su señoría, tengo aquí los documentos que la señorita Méndez presentó cuando intentó detener nuestra operación. Afirmó ser una agente federal. Hizo una pausa dramática. Una agente del FBI, nada menos. Algunas risas nerviosas se escucharon en la galería. Nuestros expertos examinaron estas credenciales y encontraron varias inconsistencias. El número de serie no coincide con los registros que pudimos verificar. La fotografía parece haber sido alterada digitalmente. Y cuando llamamos a la oficina regional del FBI para confirmar su identidad, no pudieron verificar nada porque llamaron al número equivocado, interrumpió Sofía. No me interrumpa, gritó Blackwell, su rostro enrojeciéndose. Esto es exactamente la actitud arrogante que me refiero, su señoría. Esta mujer cree que puede simplemente, señor Blackwell, dijo el juez, esta vez con más firmeza. Permita que la acusada hable. Sofía se mantuvo completamente calmada, sus manos cruzadas frente a ella. Su señoría, el señor Blackwell y su equipo llamaron a la línea pública de información del FBI. Cualquier investigador con experiencia sabría que las verificaciones de identidad de agentes activos en operaciones encubiertas se manejan a través de canales internos específicos, no líneas públicas. Operaciones encubiertas. Blackwell soltó una carcajada genuina. Su señoría, esto se pone cada vez más ridículo. Ahora resulta que la señorita Méndez es una agente encubierta del FBI.
Dominic observó cuidadosamente a Sofía. Había algo en su lenguaje corporal, en la forma en que mantenía la calma ante las burlas, que le resultaba familiar. Lo había visto antes en personas que realmente sabían que tenían razón, que sabían que la verdad eventualmente saldría a la luz. «Tengo evidencia adicional», dijo Sofía. «Oh, estoy seguro de que sí», respondió Blackwell con sarcasmo. «Probablemente más documentos falsificados que imprimió en su casa». «Señor Blackwell, eso es suficiente», advirtió el juez. «Señorita Méndez, ¿qué evidencia adicional tiene? Me gustaría hacer una llamada telefónica a su señoría». El silencio llenó la sala. Blackwell parecía confundido. «¿Una llamada telefónica?», repitió el juez. «Sí, su señoría. Una sola llamada que aclarará toda esta situación». Blackwell se volvió hacia el juez con una expresión de burla. «Probablemente quiere llamar a algún cómplice para fabricar más evidencia falsa». «No es una llamada aleatoria», dijo Sofía. «Es una llamada directa al director adjunto de la División de Investigación Criminal del FBI». La sala quedó en completo silencio. Dominic dejó de escribir y miró fijamente a Sofía. «Su señoría», continuó Blackwell después de recuperarse de la sorpresa, «esto es claramente una táctica dilatoria. La señorita Méndez sabe que no tiene defensa y ahora está tratando de...» «Permito la llamada», interrumpió el juez Peterson ahora con un tono más serio. «Pero señorita Méndez, si esto resulta ser una pérdida de tiempo de la corte, las consecuencias serán severas». «Entiendo perfectamente, su señoría». Un oficial de la corte trajo un teléfono. Sofía marcó un número de memoria, sin consultar ninguna nota. El altavoz estaba activado para que toda la sala pudiera escuchar. Sonó 2 veces. «Oficina del director adjunto Thompson. Habla la asistente especial Morrison», respondió una voz femenina profesional. «Agente especial Sofía Méndez. Número de identificación 4772, Delta Sierra 9. Código de verificación Alfa 7 Romeo Tango 24. Necesito hablar con el director adjunto Thompson inmediatamente». Hubo una pausa. Dominic podía escuchar su propio corazón latir. «Un momento, agente Méndez». Blackwell abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Su rostro había perdido todo el color. «Sofía», se escuchó una voz masculina profunda a través del altavoz. «¿Dónde diablos has estado? Hemos estado tratando de contactarte durante 2 días. He estado detenida en el condado de Riverside, señor. El fiscal local arrestó mi operación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dominic miró alrededor de la sala. Todos estaban congelados, incluido el juez Peterson, cuyo rostro había pasado de escéptico a genuinamente preocupado. «¿Me estás diciendo?» La voz de Thompson sonó peligrosamente calmada. «¿Que arrestaron a uno de mis agentes principales en medio de una operación federal activa?» «Sí, señor». «¿Qué operación?», preguntó el juez Peterson, su voz ahora mucho menos segura. «Operación Frontera Limpia», respondió Sofía, volviéndose hacia el juez. «Una investigación federal de 18 meses sobre una red de corrupción que involucra a funcionarios locales, oficiales de inmigración corruptos y tráfico de personas. Su señoría llevaba 3 meses infiltrada en esa red cuando el equipo del señor Blackwell irrumpió en nuestra ubicación de vigilancia». Eso es imposible», tartamudeó Blackwell. «Teníamos órdenes legítimas para...» «¿Quién está hablando?», preguntó Thompson a través del altavoz. «El fiscal asistente Richard Blackwell, señor», respondió Sofía. «Señor Blackwell», dijo Thompson, y su tono hizo que Dominic se estremeciera aunque no estuviera dirigido a ella. «Acabas de comprometer una operación federal multimillonaria. Acabas de poner en riesgo la vida de varios agentes encubiertos, y arrestaste a una de las agentes más condecoradas de esta división». Blackwell parecía un animal atrapado. Sus ojos se movían frenéticamente entre el teléfono, el juez y Sofía. «Nosotros verificamos. Las credenciales no...» «¿Llamaron a la línea pública?», preguntó Thompson. «Nosotros sí, pero... Agente Méndez, tu cobertura fue comprometida». «Completamente, señor. El arresto fue público. Mi fotografía está en los registros del condado». Dominic escuchó a Thompson soltar una maldición en voz baja. «Su señoría», dijo Thompson, «soy el director adjunto Marcus Thompson del FBI. Le estoy enviando por fax ahora mismo la documentación completa de la agente especial Sofía Méndez, incluyendo sus credenciales oficiales, su historial de servicio y los detalles de la operación que su jurisdicción acaba de destruir». El juez Peterson parecía que necesitaba sentarse, aunque ya estaba sentado. «Director Thompson, yo no tenía conocimiento de ninguna operación federal en mi jurisdicción». «No lo tenía, porque así funcionan las operaciones encubiertas, su señoría. Y ahora, gracias a la incompetencia, y si me permite ser franco, la discriminación evidente del señor Blackwell, vamos a tener que reconstruir 18 meses de trabajo desde cero». Dominic miró a Blackwell. El fiscal había retrocedido varios pasos, su arrogancia anterior completamente desvanecida.
Parecía estar tratando de desaparecer en el piso. Hay más, continuó Thompson. Agente Méndez, el señor Blackwell o alguien de su equipo te preguntó por qué estabas en esa ubicación específica. No, señor. Asumieron que yo era parte de la organización criminal que estábamos investigando, y te interrogaron. Sí, señor. Durante 6 horas sin permitirme hacer una llamada telefónica o contactar a ninguna autoridad federal. Su señoría, dijo Thompson, y Dominic notó que su tono ahora incluía una amenaza apenas velada. Espero que entienda la gravedad de esta situación. No solo han comprometido una operación federal, sino que mantuvieron detenida a una agente federal sin seguir ningún protocolo apropiado. Esto tendrá consecuencias. El fax en la esquina de la sala comenzó a sonar. El secretario de la corte se apresuró a recoger las páginas que salían. Se las entregó al juez Peterson con manos temblorosas. El juez leyó en silencio. Con cada página que pasaba, su expresión se volvía más seria. Finalmente levantó la vista hacia Sofía, y luego hacia Blackwell. Señor Blackwell, dijo el juez, su voz ahora completamente diferente a la del inicio de la audiencia, tiene algo que decir en su defensa. Blackwell abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Su señoría, nosotros seguimos el procedimiento estándar. Las credenciales parecían falsas. No hay forma de que pudiéramos saber. No hay forma, interrumpió Sofía, hablando por primera vez con un tono de enojo controlado. No había forma de saber. Señor Blackwell, usted me vio llegar en un vehículo federal oficial. Les mostré mis credenciales del FBI, les di múltiples números de contacto para verificar mi identidad, y les expliqué explícitamente que estaban interfiriendo con una operación federal. Usted se veía. Yo pensé que... Blackwell se detuvo, claramente dándose cuenta de dónde iba su oración. Pensó que... presionó Sofía. Pensó que una mujer latina no podía ser un agente federal del FBI. Pensó que alguien con mi apellido no podía tener la autoridad para detener su operación. No, yo nunca, eso no es. Tengo los videos de la cámara corporal, continuó Sofía. Tengo grabaciones de audio completas de mi interrogatorio. Y créame, señor Blackwell, cada palabra que usted dijo, cada suposición que hizo sobre mi origen, mi educación, mi capacidad para entender el sistema legal estadounidense, todo está documentado. Dominic escribía tan rápido que su mano comenzaba a dolerle. Esta historia era más grande de lo que había imaginado. Director Thompson, dijo el juez Peterson, su voz ahora completamente respetuosa, ¿qué acciones espera que tome esta corte? Para empezar, su señoría, todos los cargos contra la agente Méndez deben ser desestimados inmediatamente y con perjuicio. Su registro de arresto debe ser sellado y eliminado, y espero una disculpa formal de su jurisdicción y del señor Blackwell específicamente. Por supuesto, los cargos quedan desestimados, dijo el juez rápidamente golpeando su mazo. Agente Méndez, en nombre de esta corte le ofrezco mis más sinceras disculpas. Sofía asintió con la cabeza, pero su expresión permanecía seria. Señor Blackwell, dijo el juez. Blackwell se veía como si cada palabra fuera arrancada físicamente de su garganta. Agente Méndez, yo lamento el malentendido. Eso no es suficiente, dijo Thompson a través del altavoz. Señor Blackwell, usted no solo comprometió una operación federal. Sus acciones estuvieron motivadas por prejuicios obvios. La agente Méndez es una veterana de 15 años del FBI, con 3 condecoraciones por valor, una maestría en justicia criminal de Georgetown, y habla 5 idiomas con fluidez. Ha participado en más de 50 operaciones exitosas, y usted la trató como una criminal común basándose únicamente en su apariencia y su apellido. El silencio en la sala era absoluto. Dominic miró alrededor y vio su propia indignación reflejada en los rostros de muchos de los presentes, particularmente en los rostros de las otras familias latinas que esperaban sus propios casos. Agente Méndez, continuó Thompson, tienes mi autorización completa para presentar una queja formal contra el señor Blackwell y su oficina. También vamos a estar iniciando nuestra propia investigación sobre cómo se manejó esta situación. Gracias, señor. ¿Necesitas algo más ahora mismo? No, señor. Estaré en contacto dentro de 1 hora para el debriefing completo. Entendido. Y Sofía, buen trabajo manteniendo la calma. Muchos agentes no habrían podido hacerlo. Gracias, señor. La llamada se cortó. El juez Peterson se quitó los lentes y se frotó los ojos. Agente Méndez, nuevamente, mis más profundas disculpas. Esta corte, su señoría, interrumpió Sofía. Aprecio su disculpa, pero necesito que entienda algo. Esto no se trata solo de mí. ¿Cuántas otras personas latinas han estado frente a usted y frente al señor Blackwell, y han sido tratadas con el mismo desprecio? ¿Cuántas no tenían las credenciales del FBI para respaldarlas? ¿Cuántas fueron juzgadas no por sus acciones, sino por su apariencia o su apellido? El juez no respondió. No había respuesta que dar. Sofía continuó, su voz firme pero no agresiva. Yo tuve suerte. Tengo el entrenamiento,
los recursos y la autoridad para defender mi caso. Pero cada día, personas que se parecen a mí, que hablan como yo, que tienen nombres como el mío, entran a salas de corte como esta y no reciben justicia. Son prejuzgadas. Son tratadas como culpables desde el momento en que cruzan la puerta. Dominic vio lágrimas en los ojos de algunas de las personas en la galería. Una mujer mayor tomaba la mano de su hija, ambas claramente conmovidas por las palabras de Sofía. «Señor Blackwell», dijo Sofía, volviéndose hacia el fiscal, que ahora parecía querer estar en cualquier otro lugar. «No acepto su disculpa, no porque sea cruel, sino porque no fue sincera. Usted no lamenta haber cometido un error, lamenta haber sido atrapado, lamenta que esta vez su víctima tuviera el poder para defenderse». Blackwell abrió la boca para protestar, pero el juez levantó una mano. «Deje que termine», ordenó el juez. «Usted necesita preguntarse», continuó Sofía, «¿cuántas veces ha hecho esto antes? ¿Cuántas veces ha asumido lo peor sobre alguien basándose solo en su apariencia? ¿Cuántas vidas ha arruinado con su negligencia y sus prejuicios? Porque, señor Blackwell, usted no es solo un mal fiscal, es un peligro para el sistema de justicia que supuestamente sirve». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dominic miraba fijamente a Sofía, completamente asombrada por su valentía y su elocuencia. Esta mujer no solo había defendido su propia inocencia, estaba defendiendo a toda una comunidad. «¿Ha terminado, agente Méndez?», preguntó el juez Peterson suavemente. «Sí, su señoría». «Entonces permítame decir esto, tiene usted razón, completamente razón, y le prometo que esta corte tomará medidas para asegurar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Espero que así sea, su señoría». Sofía recogió sus pertenencias y comenzó a caminar hacia la salida. Al pasar junto a Dominic, sus ojos se encontraron por un momento. Dominic vio en ellos no solo la satisfacción de la victoria, sino también la fatiga de quien ha tenido que luchar batallas como esta demasiadas veces. «Agente Méndez», la llamó Dominic cuando salían de la sala. «Soy Dominic Morales, periodista independiente. Me gustaría hablar con usted sobre lo que acaba de suceder». Sofía se detuvo y la estudió por un momento. «¿Periodista? ¿Para qué medio?» «Independiente. Cubro historias de injusticia en la comunidad latina. Lo que acaba de pasar ahí dentro, la gente necesita saberlo». Sofía pareció considerar esto. Finalmente sacó una tarjeta de su bolsillo. «Llámeme en 2 días. Para entonces la operación estará oficialmente cerrada y podré hablar más libremente. Pero señorita Morales, sí, cuando escriba esta historia no se trate solo de mí. Se trata de todos los que no tienen una placa del FBI para mostrar cuando los prejuzgan». «Lo entiendo perfectamente», respondió Dominic. «Esa es exactamente la historia que voy a contar». Sofía asintió y se alejó por el pasillo. Dominic se quedó allí por un momento, procesando todo lo que había presenciado. Luego miró hacia atrás, a través de las puertas de la sala de audiencias. Podía ver a Blackwell todavía de pie frente al juez, claramente recibiendo una reprimenda seria. Pero lo que más llamó la atención de Dominic fueron las caras de las otras familias latinas en la galería. Había visto esperanza en sus ojos, esperanza de que quizás, solo quizás, el sistema podía funcionar para ellos también. 2 días después, Dominic se sentó frente a Sofía en una cafetería tranquila. La agente del FBI había cambiado su traje formal por jeans y una chaqueta casual, pero su presencia seguía siendo imponente. «Gracias por acceder a esta entrevista», comenzó Dominic, sacando su grabadora. «Antes de empezar», dijo Sofía, «necesito que entienda algo. No hice esto por reconocimiento. No busco ser una heroína. Entonces, ¿por qué aceptó hablar conmigo?» Sofía tomó un sorbo de su café antes de responder. «Porque cada vez que alguien como yo es silenciada, cada vez que alguien como Blackwell sale impune de su discriminación, enviamos un mensaje a nuestra comunidad, que no pertenecemos, que no importamos, que el sistema no está diseñado para protegernos. Necesito que la gente sepa que podemos defendernos, que debemos defendernos». «¿Qué pasó después de la audiencia?» «Blackwell fue suspendido pendiente de una investigación completa. La oficina del fiscal está revisando todos sus casos de los últimos 5 años, específicamente aquellos que involucran acusados latinos. Ya encontraron 3 casos donde hay evidencia de conducta similar». Dominic sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque se estaba haciendo justicia. Tristeza porque esto confirmaba que Sofía tenía razón. No era un incidente aislado. Y la operación que estaban realizando, comprometida pero no completamente perdida. «Tenemos suficiente evidencia recopilada antes del arresto para proceder con varios cargos, pero nos habría gustado atrapar a los peces más grandes de la red». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para el FBI?» 15 años. Empecé justo después de graduarme de Georgetown. ¿Siempre quisiste ser agente federal?» Sofía sonrió por primera vez, una sonrisa que llevaba memorias complicadas. «No. Cuando era niña quería ser maestra.
Pero cuando tenía 12 años mi tío fue deportado injustamente. Él había vivido en este país durante 20 años, trabajaba duro, pagaba sus impuestos, nunca tuvo problemas con la ley. Pero un día, agentes de inmigración lo arrestaron en su trabajo. Resultó que alguien en su oficina había falsificado documentos y culpó a mi tío. ¿Qué pasó con él? Pasó 3 años luchando desde México para probar su inocencia. Para cuando lo logró, había perdido todo, su casa, su trabajo, su vida aquí. Y lo que más me marcó fue ver cómo el sistema lo trató. Cada oficial, cada juez, cada abogado asumió que era culpable porque era latino, porque tenía acento, porque su nombre era difícil de pronunciar para ellos. Por eso te uniste al FBI. Sí, pensé que si alguien como yo podía estar en el otro lado, podía marcar una diferencia, podía asegurarme de que otros no pasaran por lo que pasó mi familia. Y lo has logrado. Sofía miró por la ventana antes de responder. Algunos días creo que sí. He ayudado a docenas de familias, he detenido a traficantes, he desmantelado redes criminales, he protegido a comunidades vulnerables, pero otros días me encuentro esposada en una celda siendo interrogada por un fiscal racista que asume que soy una criminal solo por mi apariencia, y me pregunto cuánto hemos avanzado realmente. Dominica sintió con comprensión. Conocía esa sensación demasiado bien. ¿Qué dirías a otras mujeres latinas que quieren entrar en el cumplimiento de la ley? Sofía se inclinó hacia adelante, su expresión intensificándose. Les diría que no va a ser fácil. Van a enfrentar discriminación. Van a tener que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Van a tener momentos en que querrán rendirse. Pero también les diría que nos necesitan. El sistema necesita nuestras voces, nuestras perspectivas, nuestra determinación para hacer las cosas correctamente. Y cada vez que una de nosotras tiene éxito, abre la puerta para las que vienen detrás. La entrevista continuó por otra hora. Sofía compartió historias de su carrera, de los desafíos que había enfrentado, de las victorias pequeñas y grandes. Cuando terminaron, Dominic apagó su grabadora con una sensación de propósito renovado. Una última pregunta, dijo Dominic. ¿Qué esperas que pase ahora? Espero que esta historia llegue a las personas que la necesitan escuchar. Espero que inspire a otros a defenderse. Y espero que sirva como advertencia a personas como Blackwell, que la comunidad latina no va a seguir siendo silenciada. Ya no más. La historia de Dominic se publicó una semana después. Se volvió viral casi inmediatamente. Miles de personas compartieron sus propias experiencias de discriminación en el sistema judicial. Abogados latinos se ofrecieron como voluntarios para revisar casos. Organizaciones de derechos civiles iniciaron investigaciones. Pero lo que más impactó a Dominic fue un email que recibió de una joven de 16 años llamada María. Querida señorita Morales, decía el mensaje, leí su historia sobre la agente Méndez. Siempre me dijeron que gente como nosotros no podíamos ser agentes del FBI, que el sistema no era para nosotros. Pero después de leer sobre la agente Méndez, decidí que voy a aplicar a la academia del FBI cuando me gradúe. Si ella puede hacerlo, yo también puedo. Gracias por contar su historia. Dominic releyó el email varias veces, con lágrimas en los ojos. Esto era exactamente por lo que hacía su trabajo. Esto era exactamente por lo que cada artículo, cada investigación, cada hora de trabajo valía la pena. Le envió el email a Sofía con una nota simple. Esto es lo que logramos. La respuesta de Sofía llegó minutos después. No, Dominic, esto es lo que estamos logrando, y apenas estamos empezando. Dominic guardó ambos emails en una carpeta especial en su computadora, junto con docenas de otras historias similares. Cada una era un recordatorio de por qué seguía adelante, de por qué nunca podía rendirse. Porque en algún lugar había una joven llamada María que ahora creía en sí misma. Y en algún lugar había un fiscal como Blackwell que ahora sabía que sus acciones tenían consecuencias. Y en algún lugar había una comunidad entera que ahora sabía que sus voces importaban, que sus historias merecían ser contadas y que nadie podía silenciarlas. Dominic cerró su laptop y miró por la ventana de su oficina. La ciudad se extendía ante ella, llena de historias esperando ser contadas, de voces esperando ser escuchadas, de injusticias esperando ser expuestas. Y ella estaría allí para contar cada una de ellas. Porque eso era lo que hacía Dominic Morales. Era una contadora de historias, y las historias de su gente merecían ser escuchadas.